¿Quieres saber cuáles son 5 de los mejores libros para tener una mentalidad emprendedora? Si así, no te despegues y analiza lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Domingo. Un placer que estés analizando esta información porque te voy a mostrar cuáles son 5 de los mejores libros que te van a ayudar a una mentalidad emprendedora. Van a ayudar a tu espíritu emprendedor, un estilo de vida emprendedor y sobre todo libros para todas aquellas personas que están interesadas en emprender o bien emprendedores que ya están de alguna manera ejecutando su idea o su concepto de negocio. Algo muy importante es la dinámica que llevamos, como te muestro los diferentes tops. Te voy a decir cuáles son de menos a más. Es decir, empiezo por el 5, el 4, 3, 2, 1 y hacemos un pequeño brevario, un pequeño resumen al final, nada más para que quedes consciente más bien de por qué cada uno de estos libros es importante. Y voy a empezar brevemente, no hay por qué hacerlo más largo, por el número 5 de esta lista. Y el número 5 de esta lista es un libro que tiene ya algunos años, no demasiados, pero sí algunos años, que se llama Líderes de Negocios que Cambiaron al Mundo. Todos los libros que te voy a decir son en español, ¿sí? Es importante. Son libros que los encuentras en español. Entonces, viene siendo el número 5, Líderes de Negocios que Cambiaron al Mundo. ¿Por qué este libro es importante y lo pongo en el número 5? Porque vamos a entender qué es lo que han hecho los emprendedores que han cambiado el mundo. Y es una lista de varios emprendedores, o bueno, ya en este caso ni siquiera podemos hablar de emprendedores, sino ya son más como gurús empresariales, ¿no? O gente que realmente ha revolucionado la industria, ha revolucionado las reglas del juego y sobre todo pues nos enseña cómo es que nosotros tenemos que hacer negocios de diversos rubros, ¿ok? Aquí te lo muestro, 28 líderes que han cambiado al mundo. Es un libro que quiero reforzar sobre todo la idea de que puedes empezar a tener esta mentalidad emprendedora con historias de casos reales. Es decir, este libro te dice de manera breve qué es lo que distingue a cada uno de estos gurús empresariales, ¿no? Estas personas que realmente rompieron el esquema de los negocios. Estamos hablando de gente como Mark Zuckerberg, estamos hablando de gente como Jeff Bezos, estamos hablando de gente como Steve Jobs, estamos hablando de personas también del ámbito más, quizá no tanto digital o tanto en relación a tecnología, sino que también en ámbitos corporativos, entre otras cosas, ¿no? Estamos hablando de gente que realmente ha revolucionado la industria y la cuestión importante aquí es que tengas un conocimiento importante sobre qué es lo que hay que pensar o por qué es que la gente hace lo que hace y cómo es que logran cambiar al mundo, ¿ok? 28 líderes que cambiaron al mundo. Es el nombre de este libro. Es el 5.º lugar. Ahora te voy a mostrar cuál es el 4.º lugar. Este puede generar algún tipo de controversia, yo lo sé. Sin embargo, te voy a decir por qué lo voy a poner aquí. El 4.º lugar es Jürgen Klarik con su libro Véndele a la mente y no a la gente. ¿Te das cuenta? Está lleno de notas este libro. ¿Por qué? Si tú vas a emprender, tienes que saber vender. Y aquí hay quien le guste el estilo de ese señor, hay quien no le guste y demás, pero en lo personal creo que tiene bastantes cosas interesantes, bastantes tips, bastante contenido de valor que se puede destilar, ¿no? De un libro como este. El análisis de este libro, de hecho, lo encuentras en el canal, fue de los primeros que hicimos, lo recuerdo bien. Pero es importante comprender que nos pone en un contexto sobre las ventas, pero digamos, de la nueva década, ¿no? O en un aspecto mucho más actualizado de la realidad actual. No tanto como se hacía antes, sino más bien lo que sucede ahora. Y cómo la psicología entra en función al momento de generar una estrategia de ventas. Y no nada más eso, sino también la cuestión de neurociencia entra en juego. Y cómo nosotros tomamos decisiones muchas veces dominados por nuestros comportamientos biológicos. Si entendemos cómo funciona la mente, podemos de alguna manera diseñar mejores estrategias para conseguir mejores resultados en lo que estemos buscando. ¿Por qué lo pongo en la terna? Porque la gente que quiere emprender tiene que saber vender.
no hay más. Y la gente que está emprendiendo está de acuerdo conmigo que si no sabes vender, pues simplemente no puedes emprender. Es decir, no hay manera en que hagas las cosas. Y mucha gente no le gusta vender, eso también es cierto. Y mucha gente le gusta que le compren, pero no le gusta de alguna manera estar con la gente ahí presionándola, ¿no? Entre comillas. Este libro te va a ayudar a cambiar un poco ese contexto, ayudar a la gente a comprar, no tanto a vender, y saber cuáles son esos estímulos o esos factores que tienen influencia directamente en nuestra mente al momento de tomar algún tipo de decisión. Jürgen Klarik, Vender a la mente, no a la gente, un gran libro para cualquier persona que esté interesada en emprender. Cuarto lugar. Ahora vayamos al tercer lugar. Este es un libro curioso y sobre todo porque está en esta lista y no en otras. Dentro de los libros que he leído de este autor, para mí este es el más relevante de todos. Estoy hablando del famoso libro, o más bien del famoso autor Robert Kiyosaki. Y el libro en cuestión no es Padre Rico, Padre Pobre, sino que viene siendo el código, o más bien dicho, el flujo del cuadrante del dinero, ¿no? Es decir, viene siendo la traducción, ¿no? Como le pusieron aquí. Y para mí, este libro, el cuadrante del dinero, o el flujo del cuadrante del dinero, más propiamente dicho, viene siendo uno de los libros más relevantes al momento de entender cómo diseñar una estrategia de negocio, sobre todo no tanto en un esquema técnico, sino más bien un esquema bajo un concepto mental, ¿sí? Este es un libro que, de hecho, tengo 2 o 3 versiones del mismo. Si te das cuenta, todavía está incluso envuelto, pero de hecho ya fue hace bastantes años que está este libro aquí. Pero lo que te quiero entender es, este libro es crítico, porque toda la saga que tiene Robert Kiyosaki, que tiene libros buenos, libros no tan buenos, y hay gente que le gusta, gente que no, este viene siendo el que puede, de alguna manera, ayudar a entender toda su filosofía. De una manera práctica, una manera realmente aterrizada, ¿no? El flujo del cuadrante, los famosos 4 cuadrantes, empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. Y aquí, digo, yo sé que más de uno comentará por ahí, pero ¿por qué hablas de este libro si está cerrado y no lo has leído? No, claro que lo he leído. Y no nada más en formato físico, sino que también en audiolibro, en digital y en otros tipos de ediciones. Sin embargo, pues fue el que tuve aquí más rápido a la mano. Y algo muy importante de este libro es que de todos los libros que tengas que leer de Robert Kiyosaki, te sugiero que le des la máxima oportunidad. El flujo del cuadrante simplemente es porque nos lleva a comprender cómo funciona realmente, o por lo menos bajo el esquema o el punto de vista de Robert Kiyosaki, cómo es que el juego del dinero sucede. Recuerden, el empleado es tiempo por dinero, el autoempleado, digamos, entre más tiempo y más trabajo haga, pues entonces más voy a poder ganar. El dueño de negocio es la persona que crea sistemas, no depende estar físicamente ahí para que el negocio funcione. Y tienes el inversionista, que es el especialista en hacer que el dinero trabaje para él. El objetivo siempre es pasar al lado derecho de este cuadrante, y aquí nos explica claramente cómo es que funciona. ¿Por qué no Padre Rico, Padre Pobre? Porque eso lo pondría en otra lista diferente. Una cuestión viene siendo la cuestión de emprendimiento, y otra cuestión viene siendo más como el aspecto de filosofía de riqueza, que ya también será uno de los tops que hablaremos en otra ocasión, ¿ok? Entonces, tercer lugar, el flujo del cuadrante del dinero. Presta la atención, porque todo lo que tiene Robert Kiyosaki, para mí es el mejor. Después, segundo lugar, tenemos un grande, y también ha sido un grande en el canal, y la gente ha respondido muy bien. Y a mí es uno de los emprendedores que más sigo también. Como todo, tiene claroscuros y habrá gente que esté de acuerdo, gente que no. Pero el libro en cuestión, para mí, el segundo lugar, es La regla de oro de los negocios, o bien en inglés se llama The 10X Rule, un libro escrito por Grant Cardone. Si te das cuenta también, pues hay bastantes notas en este libro. ¿Por qué? Porque realmente cambia este estado mental. Te ayuda a comprender lo que tienes que saber al momento de hacer alguna actividad donde quieres que el dinero se pueda generar. Punto. Es decir, necesitas comprender
con qué tipo de persona relacionarte, qué tipo de actitud tener, de qué manera vas a lograr destacar sobre el resto, cómo es que si tú quieres realmente marcar una diferencia, cómo tienes que actuar y sobre todo, cuál es la postura que debes de tener para generar un cambio real, ¿sí? La regla de los negocios en el programa Conocimiento Experto lo vas a encontrar, está en el podcast, está en el canal, analízalo si es que aún no lo has revisado y profundiza más en este libro para que tengas tu propia opinión. Lo encuentras ya, es un libro de cabecera prácticamente, y lo encuentras en cualquier lugar. Un gran libro de Grant Cardone, precisamente para ajustar nuestro estado mental hacia el emprendimiento, hacia lograr los resultados. Te invito a que profundices en el mismo y ve y revísalo en el canal. Algunos libros de los que te estoy mencionando aquí, todavía vas a encontrar algunos, otros no. De los que no están, puedes comentar precisamente si quieres que lo coloquemos en la terna para hacer un análisis. Pero este sí está. Segundo lugar, La regla de oro en los negocios de Grant Cardone. Primer lugar, simplemente por el autor, merece estar ahí, pero también creo que este libro, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no, pero por los tiempos en los que vivimos y por la situación de la economía de la atención y por el contexto de cómo el hecho de utilizar y apalancarte precisamente la tecnología, redes sociales sobre todo, es crucial y sobre todo mantener la atención de la gente. Yo pongo a este en primer lugar para cualquier persona que quiera emprender. Hazla en grande de Gary Vee o Gary Vaynerchuk. ¿Por qué? ¿Por qué lo coloco a él con este libro? Tiene otros, tiene otros muy buenos, Crush It, Still Crushing It, Jab, 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 Right Hook, entre otros. Pero este, a pesar es de los más recientes, ¿no? Comentando, por eso es que lo pongo aquí. Porque si bien otros los hizo hace ya quizá cerca de 10 años, o alrededor de 10 años, su contenido de información es muy bueno, pero ya la tecnología y los tiempos han cambiado. Y esta es como una segunda versión precisamente de esos libros que él hizo hace una década atrás. Por eso lo pongo precisamente en esta terna, en este primer lugar, porque las personas que profundicen en este libro van a entender cuál es la tendencia, qué es lo que sucede, cómo es que la gente está utilizando las diferentes plataformas sociales, cómo tú puedes monetizar en relación a las plataformas sociales, que es donde se encuentra, la economía de la atención. Es importante que todo esto lo tengas claro como el agua, porque de otra forma vas a estar perdido debido a un mundo lleno de ruido. Este es un libro que va de alguna manera dividido en dos escenarios, ¿no? Por un lado, obviamente, la cuestión de la explicación en qué consiste cada cosa y la filosofía del autor. Y por otro lado, casos de personas que han logrado triunfar en diferentes plataformas utilizando precisamente las enseñanzas que este autor en su momento compartió. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo cualquier persona puede realmente hacerla en grande, ¿sí? Cuando se dispone a hacer lo que hay que hacer y sobre todo, la gente dice hay que trabajar duro, muy duro. Pues sí hay que trabajar duro, pero más importante es trabajar de manera inteligente. Y este es un libro que nos lleva precisamente a entender el emprendimiento de la nueva era y cómo hacerlo de manera inteligente. Es por eso que lo pongo en el primer lugar y espero que te des la oportunidad de revisarlo. Ya en el canal he liberado algunos contenidos relacionados, te invito a que profundices precisamente en él. Es un libro muy práctico, por lo cual hacer un análisis completo de este libro quizá no sea tan conveniente, sino más bien hacer como pequeños contenidos tipo técnica práctica, ¿no? Es decir, de cada cosa que puede funcionar mejor para llevarlo a la implementación, ¿sí? Es un libro para implementar, no tanto para que se quede simplemente como una lectura. Hay que hacer las cosas y hay que trabajar para que las cosas se den. Entonces voy de arriba hacia abajo. En primer lugar, como te dije antes, Hazla en grande de Gary Vaynerchuk. Segundo lugar, La regla de los negocios de Grant Cardone. Tercer lugar, El flujo del cuadrante del dinero o el cuadrante del flujo del dinero, según como lo quieras interpretar,
de su autor Robert Kiyosaki. El segundo libro, de hecho, de la saga de Robert Kiyosaki es este, después de Padre Rico, Padre Pobre, salió este y es donde aterriza los conceptos de la filosofía del Padre Rico, Padre Pobre. Número 4, perdón, el lugar 4, hablamos de lo importante que es vender y un buen libro para mí, por lo menos a opinión personal, viene siendo este Vender a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarik, un libro que vale la pena profundizar y sobre todo sacarle un máximo provecho entendiendo patrones de pensamiento neurológicos. Hay quienes dicen la parte de neuroventas, que este autor fue el que lo puso de moda, de ahí se diseminó la idea de las neuroventas, empezó a sacar talleres por todos lados y demás. Ahí me gusta siempre que cuando hay una moda, una tendencia, pues es importante saber de dónde parte y entonces, tú saques tu mejor opinión al respecto. Vender a la mente a la gente, Jürgen Klarik, cuarto lugar. Y por último, el lugar número 5, como comentamos antes, líderes de negocios que cambiaron al mundo. Porque este libro es importante, porque nos lleva diferentes casos de personas que han logrado cambiar las reglas del juego, conocerlas primero, saber quiénes son, saber qué hicieron y también cómo es que lo lograron. Vas a poder profundizar en personas que aparecen en esta lista dentro de los 28 líderes y vas a conocer que la mayoría de ellos pues forman parte de sus empresas, sus emporios, están dentro del Fortune 500, entre otros aspectos, es decir, personas que han cambiado totalmente las reglas del juego. Es un libro que ya tiene algunos años, aproximadamente, pues quizá alrededor de unos, bueno, yo lo conocí hace ya 6, 7 años este libro, pero posiblemente un poco más. Sin embargo, está viendo que las personas que aparecen aquí siguen estando vigentes, algunas, no todas, pero la mayoría sí. Y sobre todo las historias y casos de éxito de esas personas inspiran. Y eso es lo importante, que te inspires, que trates sobre todo de aprender de otros, apaláncate del conocimiento de otros, apalancarse, ¿no? Una palabra bastante resonada, ¿no? Que es importante conocer. Y sobre eso empieza a ajustar tu estado mental hacia el emprendimiento. Ese sería mi mensaje para ti sobre estos 5 top de libros para emprender o 5 de los mejores libros para emprender. Hay muchísimos libros que pueden estar dentro de esta categoría, pero quise basarme sobre todo en cosas prácticas y conociendo las necesidades que sé que cualquier persona que quiere emprender, ya sea de manera digital, de manera tradicional, va a tener que enfrentar, ¿sí? Lo mejor siempre es hablar sobre la causa, es decir, basado en la experiencia y cuáles son aquellas cosas que mejor han funcionado. De todos los libros que te mencioné, de todos he aprendido algo, todos me han ayudado en su momento, diferentes etapas del tiempo y me han hecho o han contribuido a convertirme en una mejor versión gracias precisamente a ese conocimiento y hay que compartirlo. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Hagamos que todos podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Soy Salvador Mingo. Nada más me queda comentarte que si quieres saber más sobre lo que estamos haciendo y demás, haz clic en los enlaces que aparecen, estás analizando esta información y me gustaría verte en nuestros diversos programas o eventos que estemos haciendo. Comenta qué opinas al respecto, también es importante y sobre todo si consideras que esto es de valor, no te olvides de compartir, dar me gusta según donde estés y sobre todo comentar porque eso va a ayudar a que más personas puedan beneficiarse no nada más de lo que yo pueda decir, sino de lo que otros pueden opinar. Sé proactivo, sé propositivo, sé ecléctico y trata siempre de aportar. Soy Salvador Mingo, yo te espero en un siguiente contenido. Chao. Y antes de irme, si quieres profundizar más, sobre todo en cómo convertirte en una mejor versión o cómo puedes implementar conocimientos prácticos que puedes incorporar a tu día a día y sobre todo te ayuden a generar esos resultados, te invito a que conozcas mi programa Principios Experto, donde te llevo de la mano a lo largo de varios días por medio de una práctica, ¿no? Donde cada día te libero un nuevo principio para que lo puedas implementar y sobre todo te conviertas en una mejor versión. El primer principio es gratuito, simplemente sigue las instrucciones, estás analizando este contenido y lo demás ya dependerá de ti. Espero verte ahí porque yo estaré precisamente esperándote del otro lado.